Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes está el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Hoy es día lunes 19 de junio, año 2023. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. El estudio que estoy dando los días lunes es el libro de Colosenses y estoy en el subtema Asidos de la cabeza. Hoy vamos a ver la lección número 76 y del tema Asidos de la cabeza vamos a ver la parte 5. Se lo repito, el tema es Asidos de la cabeza, asidos de la cabeza, y estamos en la parte 5. Vamos como siempre a pedir la dirección de nuestro Señor para después pasar al estudio. Padre eterno, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por este hermoso estudio del libro de Colosenses. Permite que siempre sea para edificación de todos los que oyen, que me ayudes a mí a presentarlo con la claridad de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les recuerdo que estamos estudiando el tema de Colosenses capítulo 2, versículos 16 hasta el 23. Y estamos en la parte afectando humildad y culto a los ángeles del verso 18, la parte B del capítulo 2. Y quiero decirles que en esta oportunidad voy a dedicar gran tiempo a hablar acerca de ese culto a los ángeles. A través del desarrollo del estudio usted va a comprender lo que el apóstol Pablo nos dejó legado a través de esta carta. Bueno, el apóstol Pablo también advirtió del error del culto a los ángeles. No solamente la forma de adorar, es decir, que no solamente la forma de adorar puede estar equivocada, también el objeto de la adoración puede ser incorrecto. Los cristianos pueden ser privados de su premio al adorar a cualquier otro ser que no sea Dios. Estando en la isla de Patmos, el apóstol Juan se dispuso a adorar al ángel que le estaba comunicando la revelación de Jesucristo. Pero el ángel rehusó su adoración y le dijo que adorara a Dios. Leamos lo que dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es lo que dice el apóstol Juan. Y él me dijo, o sea, el ángel le responde, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Usted tiene que ver que el ángel ocupa aquí la palabra consiervo. Le está diciendo que es igual a él, que él no merece adoración. Es lo mismo cuando un médico dice de otro médico, él es mi colega, o sea, es mi igual. Yo puedo decir también de otro hermano predicador, él es mi colega, o sea, es mi otro igual que desempeñamos la misma función. Y entonces eso es lo que el ángel le dijo al apóstol Juan. También si vamos a
Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense bien que aquí le dice de tus hermanos los profetas. Aquí la palabra profeta es sinónimo de mensajero, de predicador. No se está refiriendo a los profetas antiguos testamentarios. ¿Ve? O cuando yo estoy hablando palabra de Dios, uno de los sentidos de la palabra profeta es estar enseñando. No se refiere la palabra profeta a decir cosas futuristas, ¿ve? Sino a la acción de enseñar. Entonces prosigo. Dios es el único que ha de ser adorado. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Luego en Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y estas son palabras directas del Señor Jesús, que le dijo a Satanás cuando en diversas ocasiones le quería tentar. Jesús permitió que se le adorara. Y yo voy a hablar de varias declaraciones como una nota aclarativa cuando he dicho que Jesús permitió que se le adorara. Miren lo que dice Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Luego pasemos a Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Luego en Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mateo 28:9 y 17. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Luego Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y por último, leamos Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Bueno, esta es la nota que quería darles al respecto de que Jesús permitió que se le adorara. Y así debió haber sido porque Él es Dios. Dice Mateo 1:23, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es
Noten que claro, Dios con nosotros. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y noten, y el verbo era Dios. Él no consideró a María digna de ser elevada a una posición de veneración y de adoración. En cierta ocasión, una mujer de la multitud trató de honrar a María diciéndole que su vientre y su pecho eran benditos porque ella dio a luz a Jesús y lo amamantó. Y miren lo que él le respondió. Vamos a Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y luego vamos a Mateo 12, 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces nosotros podemos ver claramente pues que todos estos episodios de adoración Él los permitió precisamente porque es Dios con nosotros. Eso lo dice claramente la Sagrada Escritura. Un comentario muy mío podría decir que mujer cristiana fiel y que ama a Jesús y que hace la voluntad de Jesús no hubiese querido llevar en su vientre a Jesús. Qué privilegio tuvo María, pero ese privilegio no le da ningún derecho de ser intercesora entre Dios y los hombres. Dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Algunos han insinuado que en Colosenses 2:18, donde dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Algunos, como digo, pues han insinuado que aquí el apóstol Pablo estaba refiriéndose al culto que hacen los ángeles. Esto significaría que los falsos maestros estaban procurando adorar del mismo modo que según ellos los ángeles adoran. El problema con esta explicación es que nadie sabe cómo adoran los ángeles. Además, no hay información adicional que apoye la idea de que la gente estaba tratando de imitar a los ángeles en su adoración. Puede que los colosenses no hayan estado adorando a los ángeles a pesar de que la adoración de estos seres era una costumbre que se estaba poniendo en práctica en el valle de Licus. Ireneo, un escritor de esa época, quien viajó extensamente por Asia Menor, escribió entre los años 182 al 188 después de Cristo que la iglesia no acostumbraba a hacer invocaciones de ángeles.
más adelante el sínodo de la Odisea, canon 35, o sea, más o menos en el año 363 después de Cristo, declaró que la iglesia no tenía derecho de invocar ángeles. Según inscripciones halladas en Asia Menor, la adoración de Miguel Arcángel era generalizada en esa región, aún en fechas tan tardías como en el año 739 después de Cristo, cuando la victoria sobre los sarracenos le fue dedicada a él. Entonces, la conclusión más probable es que el apóstol Pablo estaba escribiendo para advertir a los colosenses que no comenzaran a adorar ángeles. Usted sabe perfectamente que la secta católica hasta le hace monumentos a ángeles, les pone nombres y se inventa una variedad de ángeles. Hermano, hermana, todo esto rechácelo. Todo esto no va de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. La palabra culto es la palabra treskeia en el idioma griego. En este contexto significa expresión de devoción a seres trascendentales, especialmente cuando se expresa en ritos de adoración. Se lo voy a repetir. La palabra culto, treskeia, en este contexto significa expresión de devoción a seres trascendentales, especialmente cuando se expresa en ritos de adoración. Este mismo término se encuentra en la literatura contemporánea de los escritos del apóstol Pablo. En los demás pasajes neotestamentarios en que aparece la palabra se traduce por religión, en referencia a las tradiciones judías de adoración. Mire lo que nos dice Hechos 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y también se refiere al servicio rendido a Dios. Dice Santiago 1, 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También puede dar a entender costumbres ritualistas en la observancia de actos de culto. El apóstol Pablo advirtió a los colosenses en el sentido de no expresar respeto especial a ángeles al participar en ritos paganos. Otros podían entregarse a esas costumbres, pero los colosenses, en lugar de seguir la corriente de la multitud, habían de permanecer fieles a Jesús. Esa es la realidad que nosotros podemos ver acá. Los cristianos no solo deben adorar a quien se debe, esto es a Dios, sino que también deben adorar de conformidad con la verdad que ha sido revelada por Jesús. Dice el Evangelio de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Luego dice también el Evangelio de Juan 4:23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Luego aquí mismo en el Evangelio de Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, esa verdad es la verdad de Cristo, es la verdad que libera del pecado. Cuando se conoce la verdad de Cristo, somos liberados del pecado. No se refiere en ningún momento a ser liberados de una situación política. Nada tiene que ver este versículo con esa tergiversación que los religiosos han hecho y algunos políticos la aplican indebidamente. Entonces, quiero terminar diciendo en relación a esta situación de los ángeles. El culto a los ángeles que censuraba el apóstol Pablo no incluía ninguno de los dos anteriores aspectos de la adoración. Esto es bien claro. Bueno, pasamos ahora a otro aspecto de este versículo 18 de Colosenses 2, que sería la parte C. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Fíjense bien que claro, entremetiéndose en lo que no ha visto. La advertencia que sigue tenía que ver con cualquier maestro que podría estar entremetiéndose en lo que no ha visto. Esta frase también se traduce por adoptando su actitud en visiones que ha tenido. El significado exacto de esta frase es incierto. Se ha traducido en varias versiones. Una dice por entremetiéndose en lo que no ha visto. Luego vemos que la palabra no aparece en manuscritos antiguos, y yo le leo algunas versiones. Una de las versiones dice insistiendo en cosas que ha visto. Otra dice adoptando su actitud en visiones. Una tercera dice insistiendo en visiones. Una cuarta entra en gran detalle sobre lo que ha visto. Quinto, tratan de entrar en alguna visión propia de ellos. Sexto, y entra para tener acceso a algún mundo visionario. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la mayoría de los traductores parecen favorecer una redacción parecida a insistiendo en visiones que ha tenido. Este es el único pasaje neotestamentario en que aparece la palabra que se traduce por adoptar, o sea, adoptar actitud, que es la palabra embateu, que significa entrar en. Se han hecho los comentarios sobre la palabra, pues investigar detenidamente, entrar en un tema para investigarlo detenidamente, entrar en detalle. Por ende, en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Probablemente pues significa adentrarse en profusos detalles sobre la historia de lo que uno ha visto en visión
justificando así el acercamiento a mensajeros celestiales. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente acá. Entonces, se descubrió una inscripción en el templo de Apolo de Claros, fechada en el siglo II. Esta incluía la palabra griega embateu, o sea, entraré, que se usaba para referencia a entrar en una experiencia religiosa de culto de misterio. Si este es el significado que se le da en el versículo 18, parte C, entonces el apóstol Pablo estaba advirtiendo del peligro de ser inducidos a error por visiones obtenidas por medio de experiencias religiosas de culto. Esta sería también una advertencia del engaño de los médium modernos que actúan como consejeros, esto es, personas que afirman tener contacto con los muertos o aquellos de quienes se dice que tienen vislumbre de eventos futuros. Por supuesto que esto es totalmente una acción diabólica que no va de acuerdo en nada con la voluntad de nuestro Señor. Las preguntas que quedan son: ¿cómo eran recibidas estas visiones y quiénes las recibían? Tal vez el apóstol Pablo mencionó visiones en relación con la frase anterior, culto a los ángeles. Si así fue, él estaba advirtiendo a los colosenses del peligro de depositar su confianza en visiones que los engañadores afirmaban haber recibido de seres celestiales tales como ángeles. Estos engañadores se consideraban espiritualmente superiores debido a estas visiones, pero ellos disfrazaban de falsa humildad estos sentimientos. Ellos creían que tal humildad les ayudaría a obtener la admiración de los demás, quienes los considerarían profundamente religiosos. Yo me refería a esto en la clase anterior también, cómo existen una diversidad de falsos maestros, una diversidad de charlatanes religiosos que realmente lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios para sus propios beneficios materiales, para sus propios beneficios económicos. Y lo duro es que hay tanta gente que les escucha y que son víctimas con su propia voluntad de estas personas. Ellos pregonaban tales visiones y lo hacían no solo para ser exaltados a los ojos de los demás, sino también para dar validez a lo que enseñaban. Al dar a otros la impresión de que sus mensajes eran dados divinamente, ellos afirmaban tener conocimiento superior de gran autoridad. Ellos se hinchaban de orgullo porque creían que sus visiones les daban vislumbres que otros no tenían en relación con misterios celestiales. Voy a parar acá para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Realmente es bien importante que nosotros tomemos en cuenta la oración a nuestro Señor. Siempre estamos recibiendo peticiones continuas de la hermandad por sus diferentes necesidades, de manera que en estos momentos procedemos a las oraciones que ustedes nos solicitan. Padre Celestial, en estos momentos estamos agradeciéndote porque tú nos permites llegar a ti a través de nuestra oración. Estamos
orando por la hermana Rosa Angulo, su esposo y familia están con COVID en Ecuador. Oramos por el hermano Eliseo Alberto Guevara con neumonía y sinusitis. Es un niño de 5 años, está ingresado en el Hospital San Bartolo, nieto de nuestra hermana Marta García. Oramos por la hermana Zulma Bolaños con cáncer, la hermana Marcela Chalco de Nashville, Tennessee. Su vista está muy complicada. Por el hermano Mauricio Sosa de Santa Tecla con cáncer. Por la hermana Guadalupe Acosta, que está sufriendo una fuerte depresión. Por el hermano Ángel Pilataxi con cáncer y un coágulo en su corazón. Por el hermano Carlos Andrés Mejía Avendaño, que sufre de insuficiencia renal. Por el hermano Francisco Tlanseca, con cáncer en los huesos y diabético. Por la hermana Esmeralda de Hernández, de la iglesia de San Martín, con cáncer. También oramos por el hermano Saúl Caballero, por la obra en Cusco, Perú, y por su familia. Oramos por la obra misionera Melgar Azucena y también por su pequeño niño, su hijo Gabriel. Y estamos orando por fortaleza, por el hermano Natalio de la República Dominicana, que se le ahogó su niño. Señor, también oro por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, por la salud de mis nietos, por la salud de Mario Rosas, la salud de Nelson Garay, por todos ellos, Señor, sé con cada uno de ellos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sigo hablando pues que las falsas visiones no eran nada nuevo. Y ahora en día también, hermanos y hermanas, no son nada nuevo. Otra vez digo, y la Escritura nos dice, el apóstol Juan en su primera carta nos previene de los falsos maestros. Ayer estuve hablando en Génesis acerca de esto. Pero las falsas visiones en aquel tiempo no eran nuevos, no lo son ahora. Jeremías consignó la siguiente aseveración de parte de Dios acerca de los falsos profetas. Imagínense, más o menos unos 700 años atrás. Dice en Jeremías 23, 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Eran mentiras. Ellos afirmaban haber visto algo cuando en realidad no habían visto nada. No habían visto nada. La visión celestial que tuvo el apóstol Pablo fue diferente de aquellas. Él había sido arrebatado hasta el tercer cielo y había oído palabras inefables que no podía decir a otros, debido a que había recibido tantas revelaciones. A Pablo también se le dio un aguijón en la carne de parte de Satanás para que estas experiencias no le exaltaran desmedidamente. Leamos lo que dice 2 Corintios 12, 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe.
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El corazón del mensajero de Dios debe llenarse de humildad en lugar de hincharse vanamente porque Dios esté trabajando por medio de él. No hay que tener esta actitud, hermanos, compañeros míos de milicia. Si Dios nos usa, que nos use, pero seamos siempre sencillos, dándole el honor a nuestro Dios. Una pregunta difícil de responder es esta. 1. ¿En realidad habían visto algo estos falsos maestros? 2. ¿Será que habían tenido alucinaciones? 3. ¿O será que estaban mintiendo acerca de haber tenido tales visiones cuando en realidad no habían tenido ninguna? Usted sabe que los hay, estos falsos maestros que se inventan un montón de cosas torcidas para engañar a la feligresía que ellos tienen. Si habían tenido visiones que le daban, no reflejaba una revelación de parte de Dios. Jeremías escribió en relación con los falsos profetas que hablaban de sus sueños, diciendo que estos eran el engaño de su corazón. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 23, leamos los versículos 25 y 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Nosotros podemos ver, pues, si lo que tenían eran alucinaciones, las falsas percepciones que daban una poderosa sensación de realidad, parecían verdaderas a las personas que las tenían. Sin embargo, ellas no contenían verdad de Dios, hermanos y hermanas. No contenían verdad de Dios. Si estas personas estaban mintiendo acerca de tener visiones, entonces aparentemente las estaban describiendo como mensajes verdaderos de Dios para exaltarse a sí mismos y hacerse de sus propios seguidores. Yo solo me pongo en esa posición, hermanos, que yo actúe así de esa manera. Mire, que me parta un rayo, puedo decir. Realmente a mí me da tanto temor el decir semejantes sandeces. Fueran reales o no, lo cierto es que las supuestas visiones no eran dadas divinamente. Dios no era la fuente de estas enseñanzas y los colosenses no debían ser inducidos a error por ellas. En los siglos subsiguientes, algunos fundaron religiones nuevas, basados en supuestas visiones que ellos tuvieron. Y es bien probable que quienes me escuchan
ya han oído acerca de lo que voy a decir. Por eso estoy diciendo que en los siglos subsiguientes algunos fundaron religiones nuevas basados en supuestas visiones que ellos tuvieron. Mahoma, José Smith, el fundador del mormonismo, Elena de White, que fundó el adventismo del séptimo día, y otros. De algunas de las visiones de estos se dice que incluyeron a Dios, a Jesús o a ángeles que les hablaron. Las apariciones verdaderas de Jesús ya dejaron de ocurrir, pues el apóstol Pablo aseguró a los corintios que él fue el último de todos. Y miren, dando esta aclaración, Pablo estaba abordando el problema de algunos de la aparición de Cristo. A Pablo fue la última de todas entre las apariciones inmediatas de post-resurrección. No obstante, él apareció a Juan en el libro de Apocalipsis en un contexto diferente. Por eso estoy diciendo que las apariciones verdaderas de Jesús ya dejaron de ocurrir, pues el apóstol Pablo aseguró a los corintios que él fue el último. Miren lo que dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Esto no volverá a suceder sino hasta que Él vuelva en el día postrero. ¿Lo cree usted, hermano y hermana? Voy a terminar diciendo lo siguiente. Los adivinos y algunos que participan de lo oculto afirman que reciben visiones. Los cristianos deben someter a prueba todas las enseñanzas por la verdad que se encuentra en los escritos neotestamentarios. Dice el apóstol Juan en su primera carta 4:1 y 6, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces termino diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas. Al hacer esto, evitaremos ser extraviados por las llamadas visiones y revelaciones. Así sabremos si un maestro está presentando verdad o está enseñando el error. Que Dios me ayude a mí, hermanos, a enseñar verdad, nunca el error. Y yo les pido a ustedes que no dejen de orar por su servidor para que yo me limite a la verdad bíblica, a la verdad que ya ha sido revelada por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú eres muy grande y nos ayudas a presentar tu palabra con la sencillez que debe presentarse. Que sea de mucha edificación a quienes han escuchado y la seguirán escuchando, y que sirva para labrar más nuestra vida espiritual, nuestro camino que es el cielo eterno. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.